Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta segunda semana de clases. En esta segunda semana tenemos el tema de la filosofía del gobierno del general Eloy Alfaro. Vimos en la semana anterior un poco sobre su historia, de dónde venía, cuál era su procedencia y alguna información sobre su gobierno. Acá vamos a ver en esta semana una síntesis del pensamiento, la ideología que tenía Eloy Alfaro durante su periodo de gobierno, ¿no? Pensamiento filosófico ecuatoriano como tal, no hay estudios que hablen o que se hayan profundizado en este tema, pero sí se habla en un nivel de América Latina en general y ciertas regiones, ¿no? Muchos tratadistas aducen que no es congruente dicho término en el ámbito del desarrollo de esta ciencia, pues manifiestan que lo único que se ha hecho en Latinoamérica con respecto al aprendizaje y desarrollo de un pensamiento filosófico en estas regiones no es más que el estudio crítico de teorías ya planteadas o teorías ya estudiadas sobre el pensamiento filosófico en ciertas regiones y han sido traídos por representantes europeos. La Revolución Liberal Ecuatoriana es uno de los pensamientos filosóficos del general Eloy Alfaro, es el ideal de él, se lo reconoce a él por esta ideología revolucionaria. Entonces se dice que la Revolución Liberal Ecuatoriana en 1895 fue inicialmente un movimiento nacional, ¿no? Eh, Implantado por el mismo general Eloy Alfaro, patriótico, que por el desarrollo de los acontecimientos devino en liberal radical. Cuando los liberales ganaron la hegemonía en virtud de su consecuencia con la causa inicial, mientras que los conservadores o progresistas, el clero especialmente, que eran más conocidos como los elementos de derecha, retiraron su movimiento una vez que el presidente Luis Cordero, ya abrumado por estas protestas nacionales, había ocasionado este tema llamado la venta de la bandera. Este acontecimiento quedaría por terminado la presidencia de Cordero, dejando a libre albedrío la cúpula presidencial. La historia de la Revolución Liberal, un poco la narra este autor histórico, un historiador ecuatoriano llamado Enrique Ayala, y él habla un poco sobre el proceso de la Revolución Liberal y manifiesta que en 1895 la Revolución Liberal, liderada por Eloy Alfaro, se inició o inicia en esta ideología la implantación del Estado laico que trajo consigo cambios profundos y más adelante vamos a ver esos cambios, esos acontecimientos que se dio durante la Revolución Liberal puntualmente. Pero en medio de este duro conflicto se rompieron relaciones con el Vaticano. ¿Por qué? Porque aquí ya inicia la separación de la Iglesia con el Estado. Se crea el registro civil, se secularizó el matrimonio y se estableció el divorcio. Se permitió el ejercicio de otros cultos y garantizó la libertad de conciencia. Así lo manifiesta este historiador como aportes históricos dentro de la historia de la Revolución Liberal. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos relevantes que se dieron durante la Revolución Liberal? Puntualmente tenemos lo siguiente. Tienen que leer el texto virtual para que conozcan a profundidad cuáles son. Aquí simplemente estamos sintetizando y resaltando cuáles son los acontecimientos más importantes, como tenemos que en 1895 la Asamblea Constituyente, que ya sabíamos que existía únicamente en Guayaquil y Quito, se dio la tarea de crear o redactar una nueva constitución. Ya para octubre de 1900, el Congreso aprueba la bandera y el escudo del Ecuador. Se crea el registro civil, con lo que se dio la separación de la iglesia con el Estado. Entonces se privó y se detuvo el acceso que tenía antes la iglesia hacia la información de los ciudadanos en aquel tiempo. El 3 de octubre de 1902 se dictó la Ley de Matrimonio Civil y Divorcio. El 13 de octubre de 1904 se aprobó la Ley de Cultos. El 15 de enero de 1906, Lizardo García, quien hasta ese momento era presidente del Ecuador, fue derrocado, donde le da el paso a que asuma el poder Eloy Alfaro.
El 23 de diciembre de 1906 se promulga una nueva constitución en la que no se concluyó el reparto de tierras a los campesinos, pero sí se estableció la separación de la iglesia y del Estado, quitándole el control de la iglesia que tenía a la educación en este tiempo. Y así se determina la ICI. Estos acontecimientos son los más importantes, por lo que les pido, chicos, que por favor revisen esos textos virtuales y que conozcan a profundidad sobre el tema. Acá estamos realizando una síntesis. Estaré en contacto con ustedes si requieren tutorías o refuerzo del tema para poder salir de dudas sobre la temática. Muchísimas gracias. Estamos en contacto.